Bienvenidos todos, muchísimas gracias por sumarse a un nuevo curso del Instituto. Para los que no me conocen, mi nombre es Mercedes Falcón, yo soy la directora del Instituto de Formación Política y Gestión Pública, y la verdad que para nosotros es un verdadero placer darles la bienvenida a esta entrevista donde vamos a estar analizando un tema súper candente y de actualidad, que es el tratamiento de la ley Ómnibus. Para nosotros es importante que ustedes puedan tener hoy de primera mano un panorama sobre cómo se está negociando, tratando y debatiendo este proyecto de ley que tanto debate está teniendo al interior del Congreso. Para eso tenemos a una invitada súper especial. Ella es María Florencia De Sensi, se las voy a presentar. María Florencia es abogada por la Universidad Católica Argentina y es diputada por la provincia de Buenos Aires del Bloque PRO. Además, ella integra las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, en la que también conforma la mesa de autoridades como secretaria de comisión. Florencia, ¿cómo estás? Hola, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a vos por dedicarnos estos minutos. Sabemos que acabás de venir del recinto, que acabás de pronunciar tu discurso dentro de la Cámara de Diputados, así que la verdad que es un privilegio enorme poder tener esta entrevista en este momento. Bueno, muchas gracias. Lo primero que te queremos preguntar, porque la verdad que queremos saber de todo, es cómo arrancó todo esto. Vos arrancaste el 7 de diciembre tu mandato, el 27 estaba entrando esta ley que envía el Poder Ejecutivo, este megaproyecto, y lo primero que nos preguntamos es cómo hicieron para organizarse, para darle tratamiento a un proyecto de ley tan extenso como es este proyecto de la ley Omnibus. Bueno, es así como vos escribís, ingresa a la ley que manda el Poder Ejecutivo al Congreso este pasado 27 de diciembre. Bueno, desde lo personal, yo siendo muy nueva, habiendo asumido el 7 de diciembre, tener que de repente tratar una ley tan extensa, al principio me dio un poco de miedo, pero bueno, no había tiempo de ningún temor, sino que había que sentarse a estudiar y a leer, ¿no? Bueno, desde el bloque, el presidente del bloque lo que nos ordenó es conformar distintos grupos de trabajo según la temática en la que cada uno se fuera especialista, y desde ahí empezamos a construir y a trabajar. Cada uno exponía sus diferentes puntos de vista acerca del proyecto y en base a eso trabajábamos. Por mi parte, yo tengo una maestría en Derecho Administrativo. Justamente esta ley modifica la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual fue promulgada durante el gobierno de la dictadura, y además de haber sido promulgada durante el gobierno de la dictadura, es una ley que ya quedó vieja y requería ciertas reformas, así que en eso fue en lo que yo me especialicé puntualmente para trabajar. Perfecto. ¿Y qué aspectos de la ley fueron los que requirieron más debate y consideración al interior del Congreso? Sabemos que hubo algunos puntos calientes y queríamos que nos cuentes un poco cuáles fueron esos puntos de debate. Bueno, lo que más, lo que más horas de debate generó fue, a ver, el sentido de esta ley, ¿cuál era? Es bajar el déficit en la Argentina, ¿no? Porque por supuesto que no tenemos que tener un Estado que gasta más de lo que le ingresa. Entonces, el principal punto de partida era debatir cuánto se bajaba de déficit, si era real o no que esta ley iba a bajar el déficit en Argentina. Pero respecto a este punto en particular, lo que más debate generó fue el tema de lo que es las jubilaciones, ¿sí? Porque esto afectaba a los jubilados, y además las retenciones en economías regionales por sobre todas las cosas. Por suerte estos dos puntos se dejaron de lado, aunque mal para los jubilados, la fórmula que aún tienen no llega a alcanzar ni a completar una jubilación digna, digamos. Deberíamos seguir trabajando desde el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe o alguna fórmula seria para empezar a construir algo que represente dignidad para personas que han aportado durante toda su vida. Florencia, y considerando la diversidad de opiniones y de posturas que tienen los distintos bloques al interior del Congreso, ¿cómo lograron construir ese consenso para lograr, digamos, la aprobación de los puntos más controvertidos de la ley? En realidad no la aprobación, pero sí ponerse de acuerdo para poder tratarlos y llevar la discusión al recinto. Bueno, mira, son las 6:00 y pico de la tarde y te digo que aún seguimos trabajando en las distintas modificaciones.
porque no todos los bloques están de acuerdo con todo. Sí, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, teniendo en cuenta que al gobierno de Javier Milei ha ganado por una amplia mayoría, por lo tanto nosotros lo que debemos hacer como una oposición constructiva, te diría, es otorgarle al presidente las herramientas que necesite para poder gobernar. Dejando en claro siempre que nosotros no somos gobierno ni cogobierno, sino que lo que hacemos es apoyar a lo que eligieron la mayoría de los argentinos. Así que desde el diálogo es donde empezamos nosotros a construir los distintos consensos, a charlar con los distintos bloques, de la UCR, del radicalismo, el bloque federal. Bueno, por supuesto que Unión por la Patria y el bloque de izquierda están absolutamente en contra de todos los aspectos de la ley y van a votar de forma negativa. Nosotros desde nuestro bloque lo que queremos hacer es otorgar una votación a favor en general de la ley, pero en particular vamos a hacer pequeñas reservas que aún estamos trabajando en ellas. ¿Podés contarnos algunas de las modificaciones que hicieron del bloque a este proyecto de ley? Sí. Por ejemplo, una de las modificaciones de las cuales estoy orgullosa, y esto fue idea de la exgobernadora María Eugenia Vidal, fue la idea de terminar con las jubilaciones de privilegio. Ella ya había implementado durante su gobierno en la provincia de Buenos Aires el eliminar las jubilaciones de privilegio, y esto es algo que la Libertad Avanza nos ha concedido, ¿sí?, en incluirlo también a nivel nacional. Buenísimo. ¿Cuál crees que va a ser la ley, el impacto que va a tener esta ley una vez que se apruebe? ¿Crees que verdaderamente va a ayudar a bajar el déficit, que entiendo que es lo primordial, lo que está buscando el Ejecutivo detrás de esta propuesta? Mira, yo la verdad es que lo que creo que va a traer para los argentinos como beneficio de esta ley es empezar un camino en serio de construcción y de sinceramiento, ¿no? Porque venimos de vivir en un modelo populista, empobrecedor, que ya está agotado en nuestro país, al cual ya la mayoría de los argentinos dijeron basta. Entonces, yo creo que esta ley lo que aporta es un camino, un inicio de camino, para empezar a trabajar y a construir desde dónde empezar para poder llegar de alguna vez por todas a tener reglas de juego claras para aquellos que quieran invertir, para que en vez de poner parches o poner cepos, liberemos la economía para que mayor gente pueda tener empleo, para que generemos mayores inversiones. Entonces, desde ese lugar creo que la ley va a ser buena para todos nosotros. Por eso también la estamos apoyando desde el PRO. Buenísimo, Florencia. Y contanos un poco cómo sigue hoy la sesión dentro del recinto. Sabemos que están hablando hoy y que hay una larga lista de oradores y que se viene la votación, pero contanos un poquito qué tiempo se estiman. Sí, mira, yo te cuento cómo es. Había inscritos en un primer momento más de 160 oradores, ¿no? A cada orador se le otorgan 5 minutos reglamentarios para hablar, que en general mucha gente se excede, entonces en vez de ser 5 minutos siempre terminan siendo más. Eh, Todavía quedaban, recién yo me crucé, quedaban más de 100 oradores. Así que calculando que son 5 minutos por cada uno de los oradores, estamos pensando que se va a votar la ley. En general, alrededor de las 4 de la mañana. Quizá cuando vaya transcurriendo el tiempo, algunos oradores se vayan bajando para acercarnos más hacia la votación, pero eso es lo que se espera el día entre el transcurso de la madrugada de hoy, poder terminar con la votación de la ley en general para después pasar a votar aquellos artículos en particular. Genial. Invitamos a todos los que están siguiendo el Zoom que puedan dejar sus preguntas, porque ya en un momento vamos a empezar a poder darles la palabra para levantar esas preguntas que todos ustedes seguramente tengan. Contanos mientras cómo va a ser esa votación en particular, para cuándo se prevé y cómo es ese proceso que por ahí la gente desconoce. No, la verdad que la gente lo conoce y nosotros también, porque todo se fue orquestando así Y en es un muy del minuto minuto a a minuto. minuto. Exactamente. Ayer, porque yo tengo una hija de 8 años, yo ayer me fui a mi casa, la despedí sin saber cuándo iba a volver y a las 9:30 de la noche nos otorgaron un cuarto intermedio, es decir, pausaron los oradores que venían hablando para retomarlo en el día de hoy, que continuamos esas charlas, y
Y bueno, nada, retomaron la conversación para hoy a las 12 del mediodía. No se sabe cuándo va a terminar y una vez que se termine la votación en general, tampoco sé si va a ser inmediata la votación en particular. No, no te Ok. lo sabría decir por ahora. Esa creo que es la pregunta del momento y lo que todos estamos queriendo saber. Agus, no sé si tenemos en el chat alguna pregunta que nos estén dejando, Sí, que nos puedas tenemos, compartir. tenemos varias. A ver, ¿qué beneficios tendrán los jubilados con estas nuevas leyes? Sí, la fórmula jubilatoria va a quedar como la misma fórmula que tenía el gobierno de Alberto Fernández hasta que se envíe nuevamente al Congreso una fórmula seria que permita darle a los jubilados el- la asignación que realmente merecen por todo lo que estuvieron trabajando y por el grado de inflación que existe en nuestro país, ¿no? Recordemos que durante los últimos 4 años el gobierno de Alberto Fernández nos dejó una inflación acumulada que supera el 1000%. Eso transforma a la Argentina en un país inviable, no solamente para un jubilado, sino que también para cualquier persona que trabaja. Bien. Acá también nos preguntaban si hay posibilidades de que se sesione el fin de semana o si va a haber un cuarto intermedio. Creo que todavía no lo saben, pero No lo sé y estimo que la decisión es ya terminar con el tratamiento de la ley, porque también hay que tener en cuenta que esta ley, si llega el oficialismo, que es la Libertad Avanza, a juntar la totalidad de los votos para poder aprobarla, luego esta ley tiene que pasar al Senado, ¿no? ujú, Y en el Senado se tiene que tratar, y si es que existe que en el Senado sufra alguna modificación esta ley, va a tener que volver nuevamente a diputados, ¿no? Así que, bueno, seguramente continuaremos con el tratamiento hasta que se termine. ¿y hay algún indicio de lo que pueda llegar a pasar en senadores? ¿Se está hablando algo ya de qué va a pasar si se logra esta votación en estos días y lo que puede llegar a pasar en la otra cámara? Mira, hay mucho ruido con los gobernadores, ¿sí? Los gobernadores, cada uno en su provincia, con la diferente problemática que exista en cada una de ellas, ¿no? Está trabajando para que la ley se vote de tal o cual manera. Ujú. Y tengamos en cuenta que los senadores sí representan a las provincias y los diputados representamos a la nación. Si bien somos electos por un distrito, como en mi caso yo fui electa por la provincia de Buenos Aires, los senadores sí responden directamente a las provincias. Así que todavía no sé cuál ha sido el trabajo de los gobernadores para con sus senadores y cómo saldrá de así finalmente esta ley. Bien, acá tengo algunas otras preguntas que me están haciendo llegar. Voy a agarrar alguna al azar. Para la liberación de la pesca, ¿no se pensó que realmente hay que protegerla en vez de liberarla? Pregunta Verónica Parra. Sí, por supuesto, y nosotros estuvimos siempre en contra de la ley de pesca. Uno de los grandes referentes que tenemos nosotros de nuestro partido fue Montenegro, Ujú. que es el intendente de Mar del Plata, uno de los mayores afectados si se llegaba a modificar la ley. Nosotros, de hecho, pedimos que eliminaran directamente el capítulo entero de pesca. Vamos a ver Perfecto. cómo se termina de tratar finalmente, porque todavía no tenemos el dictamen definitivo y esta es una de las otras cosas que hay que aclarar, ¿no? Porque el kirchnerismo, que siempre ha tenido un gran relato, y esto hay que reconocérselos, han trabajado muy bien en hacernos creer que se estaba trabajando sin dictamen, ¿no? Y que estábamos teniendo como poca transparencia en el proceso. Y la verdad es que no es así. El dictamen se elabora en comisiones y por algo es un dictamen, si no ya en comisiones se aprobaría la ley. Desde que se aprueba el dictamen hasta que se vota en el recinto, ese dictamen puede sufrir modificaciones porque es parte de las negociaciones que siguen haciendo los diputados y los distintos sectores interesados. Entonces es por eso que hoy todavía no existe un dictamen definitivo, pero que se está trabajando en eso y va a estar antes de que se produzca finalmente la votación. Gracias, Florencia. Acá nos pregunta Luca, dice, diputada, ¿me podría comentar qué ocurrirá con respecto a la educación y el ámbito de la cultura? Sí, con el tema de la cultura, nosotros lo que estamos pidiendo es que se reduzca el gasto y que se eliminen aquellos organismos que le han traído tanto gasto quizás a la Argentina de manera innecesaria con el gran déficit que tenemos hoy en día, ¿no? Y respecto de la educación, lo que estamos pidiendo es que la educación sea declarada como servicio esencial.
El oficialismo quería en un primer momento pedir que las clases no sean obligatorias de forma presencial para todos los chicos. Nosotros desde nuestro punto de vista pensamos que esa es una mirada quizás muy de la capital federal o una mirada muy teniendo en cuenta otro tipo de país que desgraciadamente hoy no tenemos, porque la escuela para todos los chicos argentinos no funciona solamente como un lugar donde ir a educarse. Con los índices y los niveles de pobreza que nosotros tenemos, muchas veces los chicos también se alimentan en las escuelas y las escuelas son un ámbito de contención. Así que nosotros creemos que la presencialidad debe ser fundamental a la hora de tener en cuenta un plan educativo. Bien. Acá tenemos otra pregunta. Federico Peroná se pregunta si la ley Ómnibus tiene aumentos de paritaria. No, la verdad es que no tiene ningún aumento de paritaria la ley. Lo que sí otorga para los trabajadores, la ley Ómnibus, es como una mayor transparencia a la hora de contratar. Por eso es que beneficia a los trabajadores esta ley. Bien, tenemos algunas otras preguntas. A ver, ¿cómo fue la experiencia de exponer tu postura en el recinto, entendiendo que asumiste recientemente? La verdad que estuve muy nerviosa. Al principio me dio muchos nervios, pero bueno, era algo que sentía que tenía que decir, que la verdad que yo siento que el kirchnerismo ha dejado un desastre, ha dejado un caos y ha implementado durante muchos años un gobierno populista donde empobrece a la gente y hace que la gente sea adicta al Estado y que no pueda salir de ahí para que lo siga votando. Y me parece que se creyeron que trataban con gente que quería seguir viviendo mal en la pobreza, y no solamente por la pobreza en sí misma, sino que también la gente que quiere trabajar, que quiere invertir, que quiere progresar, no podía seguir sosteniendo un modelo así. Entonces me parece que era importante que yo diera mi punto de vista desde ese lugar, haciéndole entender al kirchnerismo que siempre con su gran relato nos hace creer que Macri es el culpable de todo. Me parece que era importante dar una postura donde parece que se olvidaron, pero ellos fueron gobierno durante todos estos años. Buenísimo. Bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. La verdad es que no te queremos robar más tiempo porque sabemos que tenés que seguir atenta a todo lo que está pasando en el recinto. Así que, bueno, sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron y sigan conectándonos, sigan siguiendo, para la redundancia, nuestras redes, porque vamos a seguir trabajando sobre temas particulares de la ley Ómnibus, así que para quienes les interesen estos temas, tenemos mucho más. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista y gracias a todos los que se sumaron. Espero haber sido útil y haber contestado las preguntas que tenían. Gracias, hasta luego.